Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la UNAM. El día de hoy con una nueva emisión de Educación Continua Digital. Es un gusto para mí presentarles al maestro. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos idontonautas. Bienvenidos el día de hoy a la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy pues, estamos con muchísimas ganas de iniciar esta transmisión. Pues tenemos un gran amigo, exalumno de esta facultad y una persona que nos ha apoyado muchísimo. Y participante en varias conferencias, bueno, en lo que con odontología restauradora. El día de hoy, bueno, primeramente agradecemos al equipo de I+D, pues todo el apoyo que nos brinda para tener esta transmisión en vivo, desde aquí, desde Ciudad Universitaria, y agradecemos a la doctora María Eugenia Vera, pues su presencia, y a todo el equipo, pues igualmente de educación continua, empezando por Mario, pues que es el que nos ayuda y nos apoya en la transmisión de Facebook Live, a los cuales igualmente la bienvenida. Y bueno, pues voy a permitirle a Dios todas las investigación por la Dirección de Estudios de Posgrado de Investigación de la Universidad Nacional de Autoinvestigación en Biomateriales y Epidemiología Clínica. Ha recibido diversos cursos de actualización y formación en México y Europa, en iniciativas restaurativos, protésicos directos, como técnicas adhesivas y de mínima invasividad, que están muy materiales químicos indirectos y abajo desde 2005, versión mexicana y escandinava de la International Association for Dental Research, profesor adjunto de operatorio dental y prótesis en 2007, certificado en el uso del sistema de prótesis biofuncional en el 2012, y una amplia experiencia y presencia como ponente instructor en mesas clínicas sobre diferentes técnicas ética. De práctica privada orientada a odontología preventiva, restauradora y estética, y como consultor clínico y entrenador clínico para Euclar Bioadent desde 2007. Bien, pues el día que lo hemos resumido como sigue: restauraciones estéticas de lo simple a lo complejo. El día de hoy le damos la bienvenida a este espacio y ojalá que al final haya muchas preguntas. Más adelante tendremos un spot informativo justamente, nada más recordándoles que justamente el día de hoy iniciamos en nuestro evento magno de patología. Ojalá tengamos oportunidad de que alguno de ustedes nos acompañen a partir del día de mañana, y eso más tarde lo vamos a platicar. Así es que, pues adelante con tu conferencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Pues muy buenos días a toda la audiencia de Inteligencia Dental, y gracias por acompañarnos en este lapso. Quiero platicarles un poquito sobre lo que estamos haciendo actualmente, algunos enfoques de la práctica odontológica, donde tratamos de simplificar. Comparto yo mucho la perspectiva de la evolución, la capacidad autocrítica y esta cualidad mañosos, ¿no? ¿Cómo que nos? De verdad, me vuelvo yo solito. De tener esta capacidad de introspección, de autoanálisis,
Y obviamente este aprendizaje rápido que tenemos en la infancia, de repente conforme se va avanzando en edad, se pierde esa plasticidad del cerebro de guardar la información importante, ¿no? ¿Y por qué toco este tema? Bueno, muy simple. Hoy tenemos una gran cantidad de información, enorme cantidad de odontólogos formados y en formación, y pues la información es abrumadora. Entonces lo que nosotros queremos es que la gente realmente pues aprenda basados primordialmente en lo que se puede hacer a través de un aprendizaje utilizando la información y la evidencia disponible, más la experiencia y la capacidad de autocrítica que tengamos, ¿no? De que hoy hice algo que a lo mejor me salió bien, pero mañana me puede salir mejor. Entonces, a partir de aquí, pues nos muestra donde nos damos cuenta de que la práctica odontológica regularmente tiene que ver con ciertos factores de falla. Es una interferencia mía, perdón, se me olvidó quitarle el audio a esto, pero ahí va. No sé por qué no quiere jalar la diapositiva. Sí, ahí va. Ok, vale. Es un detallito técnico mío. Rapidísimo. Ok. Todo fuera como eso, ¿verdad? En este sentido, básicamente lo que nosotros buscamos es la implementación de una práctica pues más simplificada, donde tengamos éxito como resultado constante de lo que hacemos en el día a día. Entonces, en este sentido, nosotros intentamos hacer que nuestros pacientes tengan restauraciones duraderas, eficaces y eficientes. Rápidamente quiero mostrarles un poquito de lo que es la situación actual. Tenemos una gran prevalencia de caries, gran severidad, alta complejidad, pacientes de mayor edad con menos recursos, y los servicios curativos son cada vez más costosos, ¿no? La inflación de repente creo que pega en todos los segmentos, y la mayor parte de nuestra población lamentablemente está afectada por caries, y entre otros, desde pediátricos hasta pacientes adultos con complicaciones ya en dientes permanentes, enfermedades de la encía y del periodonto. De repente tenemos complicaciones de oclusión, malformaciones congénitas, edentulismo, como propio del avance de la edad, lesiones de tejidos blandos y el incremento en la prevalencia en el cáncer oral, ¿no? Que también por ahí hemos tenido algunas oportunidades de escuchar a grandes profesores de la Universidad Nacional hablándonos sobre esto, y manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas que de repente pues nos aquejan y no sabemos detectarlas oportunamente. Problemas de articulación temporomandibular, muchos de ellos, si no me dejan ustedes mentir, asociados en ocasiones a una situación específica. Restauramos sin planificar. Entonces cambiamos restauraciones sin tener claro el esquema oclusal de los pacientes, sin tener claro, de repente sin tener claro pues ni siquiera los contactos del diente que estamos restaurando cuando es una sola restauración. Entonces obviamente pues esto está relacionado también a la invasividad que tengamos, al tiempo de evolución y al nivel de daño causado en las restauraciones que los pacientes ya tienen o en el diente natural. No sé. No aparece ahí. Sí, ok. Entonces, en este sentido, pues básicamente vemos que los pacientes llegan al consultorio con diferentes grados de necesidades, ¿no? Imagínense pues algo mínimamente invasivo a alguien que tiene un grado de severidad tan grande como el que vemos en la imagen superior, o pacientes que de repente pues llegan buscando la solución estética porque pasado mañana tienen una boda, ¿no? Ahorita que viene fin de año, estas urgencias se ponen buenísimas. Para el pavo. Sí, hay que salir bien las fotos para el pavo. Entonces, en este caso, otro factor importante, bueno, obviamente es la durabilidad de los materiales. Y hoy contamos con biomateriales que tienen una durabilidad, si bien ninguno comparable con el oro cohesivo, por ejemplo, la amalgama como un excelente para un esquema de durabilidad y vida útil bastante bueno, en algunos casos hasta de 22 años, pero lamentablemente todo esto en muchos sentidos es dependiente totalmente del operador, de la técnica que utilicemos y del abordaje que se realice. Siempre tenemos que ser muy escrupulosos con el manejo del aislamiento absoluto para evitar esta constante que por ahí el doctor Iván nos menciona, que del 50 al 71 es reposición, reemplazo de restos existentes. Entonces, bien, relativo a esto encontramos también el factor de la estética, y hoy encontramos que de repente este parámetro, en alguna ocasión tuve oportunidad de escucharlo con el profesor Sidney Quina de Brasil, que nos decía que la odontología estética tiene que mantenerse en este parámetro.
ser ética, no perder esta perspectiva. Y hoy vemos soluciones de muy corto plazo, de manera muy popular, y pues lamentablemente están malentendidas de repente, y algunos procedimientos que deberían de ser provisionales se están utilizando como restauraciones definitivas. Y esto es una forma compleja de comunicarnos con los pacientes y con el mercado mexicano en términos de la salud. Entonces, no perder este parámetro de la odontología que debe ser ética antes que estética, y tener perfectamente claro el hecho de que las restauraciones se deben de basar en fundamentos racionales. Voy a poner a masticar un diente contra un diente contra un implante, un diente vital contra uno no vital. ¿Hay función normal o tenemos problemas parafuncionales? Y esto obviamente me dicta una pauta del esquema de tratamiento y particularmente de los tipos de materiales a utilizar. La necesidad estética del paciente también marca una pauta, y si tenemos, entonces esto me acerca un poquito a lo que voy a hacer. La restauración adhesiva básicamente se basa en dos tipos de protocolos. Un protocolo que está enfocado en la resolución de la física. Estos parten de mismas técnicas que son sustractivas o técnicas que son aditivas, o quitamos o agregamos. Tenemos que conocer actualmente de adhesión, los fundamentos de adhesión, cómo tipificar armónicos, funcionales y estéticos correctos. Y armónicos me refiero solamente, no solamente a la parte de que sea bonito, sino que también funcione correctamente para masticar. Las propiedades ópticas del material restaurador en las propiedades de final a largo plazo. Este es un protocolo que nosotros tenemos ya empujando alrededor de 9 años. Está un poquito en la secuencia de tratamiento que se utiliza en la Universidad de Leuven, Bélgica, y es un protocolo. El uso de aislamiento absoluto es mandatorio, es obligatorio para la praxis. Hidrofílico de un lado, hidrófugo del otro, y obviamente pues esconder una humedad relativa de más del 90%, como lo documenta el doctor Roberto Espinosa en un artículo que publica hace casi 5 años, donde nos habla de que esta humedad relativa pues obviamente tiene un efecto deleterio en la durabilidad de la adhesión. Profilaxis y preparación después de haber aislado es fatal, porque ya tienes el control del crear un acondicionamiento correcto. Hoy utilizamos el hipoclorito de sodio como un medio detergente para quitar proteínas de superficie del esmalte y poder tener acceso a la desmineralización del esmalte a través del uso de ácidos grabadores o de un adhesivo en el caso de una técnica autoacondicionante, aunque realmente toda la literatura apunta a que utilicemos grabado selectivo. La obturación en la técnica que nosotros queramos, hoy se utilizan mucho técnicas estratificadas y técnicas de obturación en bloque. Fotopolimerización final como un complemento del grado de conversión del material para incrementar la dureza de superficie y mejorar las propiedades de largo plazo de sellado marginal. El terminado y pulido después de hacer este procedimiento para garantizar que el brillo, la función y la capacidad de repeler el agua y la placa dentobacteriana de la restauración sean mayores. Y finalmente terminar con un acto de mantenimiento preventivo, que sería la colocación de un barniz de fluoruro en la superficie que yo intencionalmente desmineralice para adherirlos. Entonces, las causas de falla las hemos explorado para quienes han tenido oportunidad y con quienes he tenido el gusto de compartir en conferencias. Tenemos causas de falla en el material restaurador, a nivel de la selección del diente y la tipificación del sustrato, el paciente, su carga oclusal, la higiene bucal, los hábitos de dieta. En México, que casi no sufre de eso, ¿verdad? Que no comemos dulces ni bebidas azucaradas, acondicionamiento y adhesivo, las técnicas de grabado y enjuagado o autogravantes, la contaminación en función del tipo de aislamiento. Doctores, aislamiento con algodones no es aislamiento. Hablamos de aislamiento con dique de hule. En el caso particular de la limpieza, siempre debe de hacerse una limpieza con ultrasonido, una limpieza con medios mecánicos que nos dé la oportunidad de trabajar sin sustratos adheridos previamente a la superficie que yo quiero desmineralizar para poner un material restaurador. Procedimientos operativos, por ahí Failser sigue medio vigente con el tema del factor de configuración, aunque las compañías nos dicen que el bulk fill es lo mejor de lo mejor. Yo tengo cierta
discrepancia con ese concepto, pero sí lo utilizamos de una manera selectiva y racional. La polimerización y la cinética de fotopolimerización no puedo abordar mucho en esto por el tiempo que tenemos, pero sin duda vale la pena que se aproximen a los esquemas de educación continua para que conozcan cómo funciona esto, específicamente las actividades del laboratorio de biomateriales dentales que lo van a hacer creo que por julio, ¿no? Más o menos. Y obviamente, doctores, pues no podemos dejar de lado que la experiencia, la habilidad, dicen por ahí, no es tanto la flecha, sino el indio, ¿verdad?, que la dispara, dije el doctor Magallanes, tiene mucho que ver. Ahora, no podemos dejar de lado que hacer este tipo de restauraciones, pues es una situación estresante, ¿no?, en muchos aspectos. Y vean las causas de estrés y tensión que generan, esto dicho por el doctor Ferracán, que es un artículo maravilloso que me gusta mucho que lo lean mis chicos de las clases en posgrado. Y vemos las causas, ¿no? Y seguimos sufriendo de lo mismo. El material se deforma, el material absorbe agua, el material se degrada, tenemos monómeros cada vez pues, más complejos, más entretenidos, con mejores niveles de relleno, y obviamente pues el nivel de conversión que logremos con la restauración hace toda la diferencia en su durabilidad y éxito clínico. Finalmente, pues entremos en protocolos, ¿no? A nivel de diagnóstico, el diagnóstico biológico, el diagnóstico estructural, el diagnóstico mecánico que conocemos de hace mucho tiempo, son formas en las que nos aproximamos a elegir el esquema correcto de restauración. Yo no puedo hablar de una restauración adhesiva exitosa o una restauración, la que sea, exitosa, si no tengo una perspectiva biológica de riesgo del paciente. Cada paciente se conforma de una manera diferente, se comporta de manera diferente. Tenemos riesgos individuales, exposiciones individuales a factores específicos. Radiografías son fundamentales, fotografía clínica para nuestro entendimiento y la comunicación con el paciente, y los aspectos mecánicos. Tenemos que conocer cómo se comportan los biomateriales para poder tener una selección correcta y hacer que el material restaurador cubra las necesidades del órgano dental que está siendo restaurado. El análisis estructural, hoy echamos mano de diferentes elementos. A mí me gusta mucho la transiluminación, la fotografía clínica es una de mis pasiones, y encontramos esta posibilidad de trabajar con este tipo de esquema, particularmente cuando tenemos oportunidad de utilizar procedimientos mínimamente invasivos, como en este caso. Concientizamos al paciente a través de mostrarle la situación, explicarle los riesgos, explicarle cómo funciona el consumo recurrente de alimentos que tiran el pH a niveles críticos y que obviamente generan un daño. La acumulación constante de placa, la presencia de caries por debajo de restauraciones o deficiencias de sellado marginal que se convierten en restauraciones con una microfiltración y obviamente una lesión cariosa perirrestaurativa o por debajo de una restauración preexistente. La identificación de sustratos, por ejemplo, cuando estamos reemplazando prótesis es fundamental. Lástima, este equipo ya se dejó de producir, es un equipo que se llama Facelight. Yo soy un usuario de esto, pero vienen tecnologías nuevas. GC está por lanzar uno, entonces próximamente lo veremos nuevamente en el mercado para el uso de la fluorescencia cualitativa como un parámetro de determinación de la actividad bacteriana alrededor, debajo o encima de un sustrato natural o restaurado. Cuando hablamos de trabajo restaurativo, trabajar con parámetros biológicos de seguridad es importante. Tratamos de trabajar con mayor profundidad a menor velocidad. Esto es importante para no meternos con la pulpa innecesariamente, aunque pues hay muchos estudios y muchos casos clínicos que nos avalan el tema de que obviamente la naturaleza siempre se adapta y sobrevive, ¿no? De repente. Y si no, pues siempre está la bonita endodoncia como un magnífico recurso. Y los implantes a los cuales nunca les da caries, ¿no? Entonces, la preservación racional me permite a mí tratar de abordar utilizando herramientas de bajo coeficiente de desgaste para poder conservar más estructuras mineralizadas sanas. La caries, sabemos actualmente que los conceptos nuevos pues nos dan una pauta de que no solamente es causado por agentes externos, sino también la capacidad del huésped de responder, y las metaloproteinasas de matriz que se activan para la remodelación, la aplicación de un sistema de defensa interno que nos permite mineralizar ciertas superficies de la dentina que está siendo agredida, y pues lamentablemente también cortar la comunicación, ¿no? La dentina se degrada en la medida que la caries avanza. Entonces la caries, obviamente, doctores, podemos manejar diferentes esquemas de diagnóstico. Yo hago un pequeño recordatorio que utilizamos mucho en clase. Cada diente tiene que ser analizado de manera independiente en sus diferentes superficies. Y en este caso, en la foto central, podemos ver dos imágenes peculiares. Una de ellas me llama mucho la atención, que es donde tenemos una lesión interproximal que muchas veces no tratamos, muchas veces no vemos, y en algunas ocasiones pues es lo que causa lo que vemos en la imagen del final. Entonces, estas lesiones siempre tienen que ser tratadas. La secuencia de esta dinámica pues nos va a llevar siempre a
un resultado cada vez más grave. Aquí lo que están viendo es una imagen de un molar que tuvo una restauración estética, lamentablemente mal sellada, con deficiencia de diagnóstico y deficiencia de técnica de cementación, y pues terminó en una extracción, ¿no? Y es actualmente una bonita fotografía que tenemos aquí. Para la biblioteca. Sin duda. Entonces aquí estas imágenes nos dan una pauta de la realidad, lo que pasa de repente, porque tú dejas de ver al paciente y ya no fue tu problema, ¿no? Lo que le estudió después ya no es tu bronca. Créanme que eso es lo peor que podemos hacer. El paciente tiene que llevar nuestro seguimiento porque lleva en su boca nuestro trabajo. Hoy tenemos formas de inhibir las metaloproteinasas de matriz. En el protocolo clínico les hago una recomendación a esta fresa que le llamamos la fresa de cacahuate. La nomenclatura es un poco variable porque cada compañía le maneja un nombre distinto, pero podemos ver que las superficies de los ángulos cabos superficiales del molar y el premolar son redondeadas, y esto nos permite tener un mejor desempeño adhesivo a mediano y largo plazo. Ahora, entrando en las técnicas, en la mínima invasión, las resinas infiltrativas son un parámetro muy funcional, actualmente muy utilizado. En México casi no sufrimos de fluorosis, ¿verdad? Afortunadamente otros países sufren más de esto. Vean, hay zonas en el país donde tenemos endémicamente este tipo de problemas. En el norte, en el Bajío, actualmente incluso la Ciudad de México ya está manifestando mucho estas situaciones. Y este tipo de casos los abordamos a través de una detección de la profundidad y extensión de las lesiones, el nivel de afectación de la capacidad de transmisión de luz del diente, propiamente la opacidad del esmalte que se empieza a manifestar cuando tenemos pérdida de esta capacidad cristalina de transmisión de luz del esmalte, y eventualmente pues vamos viendo la opacificación del mismo, ¿no? Y el cambio de coloración por pigmentos tanto de hierro como pigmentos de fluoruro de repente en estados de formación, o por un consumo excesivo de este tipo de minerales. El aislamiento absoluto para esta técnica es fundamental. Yo en lo personal trato de hacer un abordaje siempre de lo menos agresivo a lo más agresivo, empezando por remover lo más posible de las manchas utilizando agentes abrasivos. En este caso utilizamos el opalustre como medio inicial de procedimiento para reducir el volumen y la densidad de las manchas. Y pueden ver la foto antes-después. Este es un caso que aparecerá en la siguiente edición del libro de tratamiento de fluorosis del doctor Roberto Espinosa y colaboradores. Y tenemos la oportunidad de validar a través de transiluminación, nuevamente después de hacer un par de veces el procedimiento, y remover selectivamente, a veces a través de arenado o a veces a través de un fresado con fresas de grado ultrafino, los excedentes de estas pequeñas manchas. La infiltración inicia con un proceso de acondicionamiento utilizando ácido clorhídrico para obtener una superficie totalmente limpia, permeable, fácil de acondicionar, creando microporosidades en el diente, y el uso del etanol, que este sistema que se llama Icon, que vende la compañía Seiko en México, lo fabrica DMG en Alemania, a través de una prueba con alcohol, vemos si es viable o no remover la mancha por completo y eliminar este efecto de opacidad. Y a través de este procedimiento de infiltración, utilizando una resina de muy baja densidad, sin relleno, con un volumen de fotoiniciador, relativamente bajo, se coloca por un espacio de 3 minutos, frotando suavemente hasta ocupar todos los espacios acondicionados para poder recibir la restauración. En este caso es una técnica donde no estamos modificando la macroestructura del diente, solamente nos metemos a nivel de la microestructura para corregir un defecto óptico, un defecto de transmisión de luz. Entonces, nuevamente, verificamos a través de esta fotografía de transiluminación y podemos observar que se eliminan casi por completo las manchas. Fotopolimerizamos por un espacio de 40 segundos a 1 minuto en función de la potencia de la lámpara. Este es el resultado inmediato y procedemos a la verificación nuevamente en una vista lateral de la efectividad que tuvo el tratamiento de manera inicial para poder hacer el pulido. El pulido siempre tiene que hacer a muy baja velocidad, utilizando de preferencia, a mí me gustan mucho estos discos de espirales de goma diamantada. Vean el brillo que se puede lograr con ellos. A mí honestamente me han gustado bastante. Se pueden utilizar gomas de sistemas de 3 pasos que también funcionan, y verificamos siempre, después de hacer la remoción del dique de hule, pues el funcionamiento de esta terapéutica. Y estas fotografías de control pues siempre nos dan un parámetro, ¿no?, de ver que esto se mantiene por un espacio largo. Los casos documentados en la literatura más largos son de 6 años más o menos. Yo ahorita estoy trabajando con esto desde hace un poco más de 3. Y honestamente sí, el éxito que hemos tenido con este tipo de intervención es muy bueno, afectando lo menos posible a las superficies restauradas. Otro procedimiento que hacemos mucho, resinas.
En las resinas hablamos hace rato que nos falta el diagnóstico oclusal y podemos ver aquí que antes del aislamiento empezamos con la verificación de los contactos primarios. Hacemos un aislamiento cuidadoso, remoción de la restauración, verificación de accesibilidad del sustrato. Insisto, yo tengo la costumbre de hacer profilaxis después de haber hecho el aislamiento para poder tener control y tener acceso real del ácido grabador al sustrato en el que voy a trabajar. Cuando hablamos de grabado, siempre hay márgenes de filtración de ácido grabador hacia la dentina. En el caso de la dentina, se activará un sistema de metaloproteinasas de matriz. A veces también hay una reacción de catepsinas, pero las metaloproteinasas de matriz, particularmente grupos 2 y 9, son los que nos tienden a preocupar un poquito por esto. Y utilizamos elementos reticulantes, ¿no? Por ejemplo, el desensibilizante de glutaraldehído o el manejo de la clorhexidina para poder tener un control de esta activación y evitar que se deteriore la interfase adhesiva. Con las superficies limpias siempre tenemos la posibilidad de utilizar estos elementos y la literatura nos marca que el uso de clorhexidina o EDTA de repente incrementan la durabilidad de la adhesión. Hay adhesivos actualmente con sistemas muy específicos que están aportándonos elementos como el MDP para tener una mejor capacidad adhesiva. Y, bueno, utilizamos técnicas combinadas, en este caso, por ejemplo, una técnica Bulk and Body, donde utilizamos un material bulk fill para el llenado grande del volumen masivo de la dentina preparada, y un esmalte, puede ser un esmalte acromático o un esmalte acromático en la gama Vita. Un ejemplo en este caso es una resina bulk fill A3 con un esmalte A1 para tener un poquito de contraste estético, pigmentamos tantito y algo que les recomiendo mucho, una sonda periodontal nos va a dar la pauta, porque si ustedes miden del inicio de la vertiente a la foseta central, casi siempre encontrarán que hay 3 milímetros. Entonces esto nos evitará tener contactos prematuros e interferencias. Y una anatomía más bonita y más sencilla se puede lograr utilizando un parámetro numérico constante, ¿no? Entonces la sonda periodontal, entre sus 250 usos no oficiales, me sirve para poder medir la dimensión de una vertiente y poder evitar la creación de interferencias. Entonces, vamos a cerrar un poquito con esto. Tenemos materiales con diferentes comportamientos en las técnicas que actualmente son muy populares y les comparto este documento de la Universidad de Halifax en Canadá, donde nos dice que para trabajar con técnicas bulk fill, insisto, la sonda periodontal es un excelente amigo del restaurador. Medimos alto, profundidad y amplitud de las cavidades que hacemos. Siempre restaurar interproximalmente primero cuando hacemos clases 2, el uso de resinas combinadas, fluidificadas, ya sea por técnicas de ultrasonido o fluidas de origen en jeringa, siempre van a ir cubiertas con un material convencional de estratificación. En el caso de la resina de obturación en bloque en técnica única, mi sugerencia, basado también en la literatura que hemos tenido oportunidad de revisar, es que no se usen cavidades con un istmo mayor de 1,5 milímetros. Llegando a 2 milímetros sería como el tope crítico para esto. Y una cavidad más amplia, trabajarla siempre por técnica estratificada. Los tiempos de exposición son variables y van relacionados a la potencia de la lámpara y a la accesibilidad que tengamos de cubrir la superficie restaurativa. Entonces, siempre recomendamos esto, el uso del hipoclorito para tener detergencia en la superficie y poder realmente desmineralizar, grabado selectivo, colocación del adhesivo y el uso de una sonda periodontal para la marcación de profundidad y la determinación de la posición que van a llevar las restauraciones. Las cadenas poliméricas cada vez son más complejas, son más divertidas a nivel de la química, pero los fabricantes las diseñan para hacernos la vida más sencilla, ¿ok? Mejor manipulación, mejores propiedades mecánicas y físicas y mayor durabilidad en términos de que la absorción de agua y la degradación del material es más reducida. Entonces tratamos de hacer restauraciones disfrutarse. La odontología no es para correr, no es para hacer las cosas rápido, es para hacer cosas duraderas. La odontología que hacemos no se trata de carreras, no se trata de competencia, de ver quién gana más dinero en menos tiempo únicamente. Digo, pues acá el doctor Bori, que dejó el Ferrari aquí afuera, dejará mentir, ¿verdad? Pero simplemente tratamos de hacer algo mejor para nuestros pacientes y aprovechar el tiempo que tenemos. Una odontología personalizada. Voy a brincar un poquito esto. Hoy buscamos una preservación de los tejidos, una preservación racional. Tratamos de evolucionar nuestros conceptos a desgastar menos el diente,
Hoy hacemos prototipos adheridos para hacer los cortes sobre más material restaurador, simulando el resultado final en cerámica. Les recomiendo muchísimo este artículo del doctor Edward McLaren, está gratuito en la página de Edward McLaren, el prototipo adherido funcional y biológico y estético, ¿no? O cuando hacemos preparaciones a la Schillingburg, de la fresa para adentro, ¿no? Entonces, esto genera un patrón de desgaste mayor. ¿Pero cómo lo puedo controlar? Pues utilizando guías de reducción. Y así desgasto menos el diente, destruyo menos tejido y preservo la resistencia estructural de mi órgano dental. Como lo podemos ver en los trabajos de Marshall y otros colaboradores, pues la unión amelodentinaria es crítica porque permite que el diente no se siga fracturando. Actualmente utilizamos sistemas adhesivos que nos permiten una capacidad adhesiva que es tan grande que la cohesión es el problema. El problema es el substrato que está bajo del adhesivo y es más fácil que tengas una falla cohesiva que una falla adhesiva. Entonces, a lo largo de las últimas generaciones, según un artículo muy interesante que estamos leyendo, ya estamos realmente en la 9ª generación en lugar de en la 8ª. Después les compartiremos esto en un curso de adhesión un poco más detallado, pero aquí podemos ver las evoluciones en las que nos hemos centrado, pues nos llevan a tener materiales que son pues lo suficientemente hidrófobos en una sola capa, técnicas de grabado de cualquier tipo. El acondicionamiento puede ser con grabado total, grabado selectivo, sin grabado, sobre todo en el esmalte cortado. Es compatible con los cementos fotopolimerizables, autopolimerizables y duales, en función del pH, porque esto es un tema de compatibilidad muy específico para algunas marcas. Y esto obviamente pues nos da una pauta de poder utilizar un adhesivo de un espesor limitado. Este concepto de leche es un concepto realmente de mercadotecnia, pero que a final de cuentas nos permite resumir que todas las técnicas caben dentro de esta aplicación y la compatibilidad que tienen estos materiales actualmente es muy buena. Pongo tantito en pantalla estas que son las recomendaciones de la Academia Internacional de Odontología Adhesiva. Si gustan tomarlas, encantado, y con todo gusto podemos compartirles el documento, que es una paginita de resumen, para no tardarnos mucho en esto. Entonces, finalmente, hoy tenemos soluciones de adhesión universal, protocolos simplificados, basados en tendencias que simplifican el trabajo para el dentista, nos dan soluciones más robustas, facilitan los protocolos más cortos y nos dan evidencia científica de largo plazo. Pero no podemos dejar de lado que la 4ª generación de adhesión sigue siendo el estándar de oro. Es la que tiene mayor durabilidad y obviamente pues tenemos que considerar que la falla adhesiva se va a dar en la medida que nosotros tengamos factores de riesgo individuales del paciente y factores propios del uso o exceso de uso en las restauraciones por parte de los mismos pacientes. Aquí ya me trabo un poquito con la computadora, no sé qué le pasó. Está en pausa. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, bien, estamos sobre no te me preocupes, bien, bien. Una disculpa, aquí la computadora de repente juega malas pasadas. Ya cuando veo la ruedita de colores me estresa un poco. En algún momento, hace algún tiempo, ¿te acuerdas con el doctor Ronaldo Irata? Sí. Sí, el tipo de estratificación que él hacía, me quedó muy claro cómo él obturaba y cuánto se tardaba en hacer una resina. Ah, sin duda. Es lento el proceso. Es muy lento el proceso. O sea, como tú mencionabas, el hacer una resina no requiere que en 2 minutos está y sigue la otra. Sí, no. Yo creo que esas pausas que tienes que irle dando, esas relaciones que tienes que ir conformando en cuanto a aumentos de diferentes grosores, sí, la utilización de ciertos instrumentos que te permiten pues, ayudarte para tener una mejor conformación de la anatomía, de la condensación de la misma resina. Yo creo que eso es lo más importante, no es hacerlo rápido por hacerlo rápido y seguir con más paciencia con los pacientes. Yo creo que todo tiene su tiempo, todo tiene sus características importantes y que debes de mantenerlo en una posición adecuada, ¿no? Y que eso te permite. A mí me quedó muy claro desde que aquella vez que yo vi a Ronaldo Irata, realmente digamos que tratamos de hacerlo, ¿no? La biología tiene una velocidad que yo no puedo modificar. O sea, yo no puedo hacer más rápido, por ejemplo, un grabado. Y sí, los trabajos de Bonopor marcaron esa pauta, ¿no? O sea, yo puedo utilizar un ácido muy agresivo y obviamente pues no va a ser mejor el resultado. Y cuando yo trabajo con técnicas adhesivas, trabajamos con técnicas adhesivas, siempre tenemos que tratar de hacer primero la experiencia cómoda para el paciente, ¿no? O sea, el hecho de estar en el sillón dental siempre es un tema complicado que ya implica un estrés. Claro. Entonces, si hacemos aparte más complejo el estrés por la dinámica de productividad del dentista, y la dinámica de tiempos que nuestros pacientes a veces tienen, que son tiempos reducidos, esto también nos afecta, ¿no? Entonces, el resultado
funcional de largo plazo, que honestamente perseguimos todos. O sea, yo creo que nadie hace restauraciones para estarlas cambiando en 5 años o menos. Claro. Pero ni los pacientes lo quieren así. Es correcto. O sea, bueno, los que nos ha tocado sentarnos en la silla y abrir la boca y que te pongan anestesia y te abran un diente, pues no quieres que eso te lo hagan cada 5 años, ¿no? Claro. O sea, una muerte programada de tu restauración creo que no es el mejor escenario. Y siempre se antoja que la durabilidad sea mucho mayor de lo que tuvimos a lo mejor con un escenario previo, ¿no? Y obviamente, pues, si actualmente tenemos oportunidad de hacer restauraciones con buen aspecto estético, buena durabilidad, que puedan recibir mantenimiento en boca, que esta es la clave del éxito de la odontología, con una invasión racional, ¿no? O sea, no cambiar por cambiar, sino a veces solamente actualizar, mejorar, volver a sellar una restauración sin tener que reemplazarla, cuando la interfaz adhesiva original está intacta. Esa parte siempre se agradece, siempre es una parte fundamental. Y lo más importante, pues preservar lo más posible los tejidos sanos del paciente. Entonces, para nosotros esto es algo crítico. En la medida de lo posible, invadir lo menos la dentición. Fíjate que aquí hay una pregunta interesante que nos hacen, y que yo creo que es una pregunta que es muy recurrente. Sí, sí. Es una preocupación de mucha gente. La doctora Irene García Garrido dice, son muy estéticas, pero tienen una duración con una amalgama. Sin duda. O sea, yo me atrevo a decir lo siguiente. O sea, no tenemos al día de hoy, lamentablemente, la durabilidad de la amalgama. Pero hay estudios ya con seguimientos de más de 20 años con una restauración adhesiva. Les podría comentar, incluso hay reportes de casos clínicos de profesores italianos como el doctor Romano Grandini, 34 años de seguimiento. Okay. ¿Esto qué implica? O sea, una interfaz adhesiva con esta capacidad, pues yo creo que es un concepto que no podemos desechar. O sea, la fase primaria de la adhesión, en términos de importancia para mí y para mucha gente que seguimos estos conceptos, es la preservación que tienes de la dentina, la impermeabilidad que se genera y evitar la colonización bacteriana cuando se tiene éxito. Por lo que tenemos varias generaciones, 8 o 9 generaciones de adhesivos actualmente, es por el hecho de que hemos tenido problemas con la adhesión de la dentina, históricamente. Ese ha sido nuestro reto. Franklin Tai escribe un artículo muy bonito donde habla de los árboles de agua, ¿no? Que es la formación de estas brechas de interfaz adhesiva. Y tenemos a muchos autores que han hablado de cómo evitar que se formen. Pero el éxito primario de la adhesión parte del acondicionamiento del esmalte. Es la parte del sellado. Si yo no logro tener un buen acondicionamiento del esmalte, en principio no sello la restauración. Si no hay aislamiento, tampoco tengo interacción adecuada con la dentina por un exceso de humedad y obviamente la restauración no va a quedar correctamente adherida, ¿no? Y estas son las pautas con las que tenemos que empezar nuestros procedimientos para que esta invasión, para que yo tenga que cambiar una restauración en el plazo más largo posible. Entonces, a esto es a lo que aspiramos todos los que hacemos este tipo de restauraciones. Vamos a ver. Si quiere, doctor, gracias, Sergio. Tienes muchas felicitaciones. Hay algunas preguntas que todavía las vamos a dejar para la segunda parte de nuestro programa. Excelente. Y en lo que va reiniciando tu compu, si quiere, doc, vamos dando el aviso de todas las cosas que manejamos en educación continua. Okay. Va a ser la del Instituto de Forense y Ciencias Afines. La fecha de hoy va a ser el lunes 19 de enero a las 14 horas de la tarde. Y ya saben los requerimientos que deben ustedes traer para que podamos hacer el contacto con ustedes. Copia del título, copia de la cédula, un pequeño currículum bien corto, sin documentos comprobatorios, una fotografía para ellos aquí la color y llenar la solicitud de registro del diplomado que les interese, ya sea obteniendo la de la página de la facultad o aquí directamente cuando entreguen sus documentos de coordinación de diplomados. Actualmente tenemos alrededor de 14 diplomados llevándose a cabo, por eso es que nada más tenemos esta entrevista para enero, pero estén al pendiente porque probablemente en febrero iniciemos con 3 nuevos más. En cuanto a congresos, para hacer el cierre de este año 2017, y como lo mencionó el doctor Navarro Bori al inicio de este programa, estamos llevando a cabo ahorita lo que es la sesión clínico-patológica de todo lo que viene siendo exalumnos de la especialidad de patología bucal. Un complemento muy importante que se lleva a cabo de manera alterna con lo que viene siendo el Congreso Magno de Patología Bucal, iniciando el día de mañana, 7 y 8 de diciembre, en lo que es el auditorio de la Facultad
Facultad de Medicina, Raúl Fournier. Hace poco todavía estábamos viendo llamadas que se pueden inscribir. Claro que sí, pueden inscribirse ya si quieren, incluso directamente el día de mañana, al inicio del evento, en donde nosotros tenemos un departamento de contabilidad, para que ustedes realicen su pago y puedan ingresar al mismo. Son 2 días en donde tenemos ponentes de la talla internacional, como los que ustedes están viendo en su pantalla, con temas importantes para llevar a cabo en esta área. Recordarles que la cuota de recuperación es de 1.200 pesos, con beca del 50% de descuento, con credencial vigente tanto para alumnos como para profesores de facultades de odontología, escuelas hermanas a nosotros. Y en cuanto a cursos formativos, vamos a estar cerrando este 2017 con el curso que vamos a tener este sábado 9 de diciembre, que es elaboración del expediente documental. Es un curso que está limitado a 20 personas. Todavía tenemos alrededor de 6-8 lugares para quienes estén interesados. Saben la mecánica que llevamos a cabo en cursos sabatinos. Y es tan breve porque es un curso taller, el cual tiene la parte teórica y van a llevar a cabo la práctica. Recuerden que nuestros cursos sabatinos tienen un costo de 400 pesos. El mecanismo para inscribirse al mismo es marcando a los teléfonos que ven en pantalla, que es el 56 23 22 20 o extensión 25 o 08, o mandándonos un correo a diplomados.gmail.com para que se les haga llegar una ficha de referencia y ustedes nos la devuelvan de favor ya sellada por el banco para que ustedes así tengan garantizada lo que es la inscripción al mismo curso. Todavía estaremos recibiendo todas las fichas hasta el día viernes de esta semana. Si no lo quieren hacer de esa manera, pueden hacer el pago directamente en la caja de la facultad. Y realmente la próxima semana, lo que es Facultad de Odontología con respecto a nuestros Facebook, no vamos a estar ya enlazados. Hoy es el último del año 2017. Fue un año muy bonito, fue un año que iniciamos con este nuevo proyecto de Facebook en vivo en punto de las 10 de la mañana, todos los miércoles, para estar otra vez con ustedes en este 2018, que sería miércoles 10 de enero, con el tema de uso de software para diseño de sonrisa, con la doctora Mónica Becerra, probablemente algunas se conocen, esposa y muy buena amiga del doctor, amiga mía, esposa del doctor Sergio. También. Vamos a tener entonces con un tema un poco diferente, ampliando esto de las tecnologías, uso de software para diseño de sonrisa. Estando después, también en alguna de las fechas de los miércoles en enero, enlazándonos con I+D para poder hacer este programa mucho más amplio. Les recordamos siempre que estamos para servirles, que ahorita vamos a empezar a resolver todas las preguntas que tenemos vía Face y ya también con los odontonautas, y pues estaremos teniendo saber de enero. Nada más. Muy bien. Bueno, pues no sé si ya podemos continuar con esta presentación. Teníamos por acá también otra de las preguntas que le Hay varias preguntas ya. Bueno, tienes saludos desde Oaxaca, desde León, Michoacán, Ecuador, Veracruz, Perú, Chihuahua. Pero si tú decías que se podría seguir considerando como el asunto de mejor de los residuos. Yo no me atrevería a decir mejor o peor. Yo me atrevo a decir es una opción. Mi particular opinión es por eso. Biomecánicamente hablando, la resina lastima un poquito menos, digamos así, con una preparación menos conservadora, lastima un poquito menos. Entonces, la amalgama es un excelente material restaurador, lo probado históricamente por una complicación. Los parámetros de destrucción de la caries actualmente son daños grandes y realmente tenemos evoluciones rápidas de lesiones de caries y sin duda siempre es mejor preservar la mayor cantidad posible de remanente. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en este sentido, pues siempre lo mejor es conservar el mayor remanente y a veces la amalgama, los parámetros de preparación no me permiten hacerlo. ¿Okay? Yo me diría, si me preguntan a mí mejor material restaurador, honestamente, el oro pues sí. Pero hay, creo que pocos operadores que lo manejan y obviamente el producto no está disponible tan fácil. La amalgama es un excelente material restaurador. México ya firmó el convenio de Minamata. Entonces, la amalgama va para afuera. Los servicios de salud públicos ya no lo vamos a tener disponible. Y es donde realmente se hacía más uso de él. Entonces, honestamente, pues también si vemos el grado de contaminación que genera y otras complicaciones, independientemente del riesgo biológico para el paciente, que ha sido muy polémico, yo no he visto niños mutantes con amalgama. Así que yo creo que amalgama
No es problema en ese sentido, pero nos cerramos el diente y podemos romper el diente, entonces la resina para mí es algo un poquito mejor en este sentido, ¿no? Y una de las cosas que tú decías de la necesidad, ¿no? O sea, que tú no desgastas tanto diente, los conceptos muy antiguos que existían sobre desgastar más de los dientes que tienes en tejidos sanos, evidentemente pues eso habla de una estructura dentaria mucho más resistente que va a ser por un mecanismo químico que se va a detener la resina, ¿no? Entonces, al desgastar los dientes, pues tiene mayor tiempo probablemente de vida el diente, ¿no? Sí, o sea, aquí estamos hablando de dos elementos, ¿no? Si estamos viendo ya en pantalla la presentación, hablamos de manejo de riesgo, la falla adhesiva, la falla oclusiva, el reto biológico que implica cada paciente, porque hay pacientes que son más difíciles de trabajar en la parte de la limpieza y la falta de apego, ¿no? Que tienen en muchas ocasiones. Bueno, no van a veces a la consulta porque es control de placa, ¿no? Híjole, qué flojera que me vean cómo me lavo los dientes, ¿no? Esta parte es complicada. Y hacemos odontología restauradora sin bajar el control de placa del paciente. Cosa que, por ejemplo, en periodoncia no puedes hacer, tú mismo puedes hacer una cirugía con un paciente que trae un índice de placa alto. Pero yo puedo poner carillas, resinas, ahorita que están de moda las resinas inyectadas, ¿no? Resinas inyectadas sobre placa bacteriana, que también hemos trabajado. Entonces, por toda esta situación, ¿por qué no estamos trabajando? Sobre todo que estamos en la parte de formación de estudiantes, esto es un reto siempre, ¿no? Entonces, y finalmente es un protocolo que se maneja a nivel licenciatura, que tiene que pasar por todas las diferentes áreas. Una de ellas es el área preventiva y todo el área de periodoncia, para que ahora sí puedas dar de alta y seguir con algún tipo de restauración, ortodoncia, etcétera, ¿no? Sin duda. La parte más importante, ¿no? Este aspecto interdisciplinario, no solamente hablamos de casos complejos. El aspecto interdisciplinario de la práctica odontológica no es únicamente solo lo mando al especialista cuando algo se complicó. Se trata de mandar al especialista en función de las necesidades del tratamiento, una ruta crítica de tratamiento que se debe de seguir, siempre iniciando con protocolos de estimulación del apego del paciente, o sea, formar conciencia en el paciente antes de cambiarle la forma de los dientes. Y lo más importante, pensar siempre a largo plazo. Yo no puedo pensar en restauraciones para ser cambiadas en un plazo corto. Yo tengo que pensar en restauraciones que tienen que estar funcionando por un espacio largo de tiempo y al final del día, pues lo que el paciente busca es una solución lo menos invasiva, lo menos dolorosa, y por dolorosa no me refiero nada más a dolorosa de dolor, sino también a dolorosa de la cartera, ¿no? Decimos terrenal, algo racional que la gente pueda pagar. Entonces, en este sentido, sí es un poco complejo a veces en el escenario que tenemos con una economía mermada, con una economía en contracción, el poder ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Y si bien, pues, algunos odontólogos tienen la posibilidad de trabajar en áreas, pues, más proclives a que te lleguen pacientes de perfiles económicos más altos, la mayoría de nosotros atendemos al grueso de la población, o sea, que viven en condiciones favorables, algunos limitadas, y esto es algo bonito de esto, podemos hacer el mismo tipo de odontología a todos los niveles, porque las tecnologías están disponibles, porque las técnicas se pueden aplicar, porque las técnicas no te restringen en el beneficio de costos por un paciente o por otro. Podemos hacer excelente odontología a costos accesibles. Y creo que esa es una de las bondades, ¿no? Para los que fuimos formados en una institución pública, creo que tenemos esta perspectiva muy clara. Y fundamentalmente sabemos que esta práctica no es del todo imposible, o sea que es una práctica que se puede realizar eficientemente. Qué bueno que lo dices, porque aquí hay una pregunta de un doctor que dice Francisco Juárez, que quisiera estudiar ahí. Me imagino que aquí. Ojalá. Entonces, le la oportunidad de que... ¿Dónde podemos conseguir la resina Icon? Ok, ahí sí tendrían que buscar a la gente de la compañía Seiko, ¿no? Sí, con Seiko les vamos a dar el dato. Yo tengo el contacto a través de Rebeca Chimal, que es una profesora también de aquí, que es consultora de Seiko, excelente profesora y buena amiga. Y pues podríamos encontrar el canal de distribución, depende de dónde te encuentres ubicado. Ahí sí no tengo idea de quién les haga llegar los productos, pero sin duda es algo que tienes que tener en tu stock. Fíjate que hace rato mencionaste que vamos ya como de la octava, novena generación
de adhesivos. Y bueno, aquí dice, doctor, muy buen tema, felicidades, me abrió los ojos a muchas cosas. Y otro dice, ¿de qué generación de adhesivo recomienda? Mejor. Mira, honestamente, yo hago un resumen muy simple. La ontología adhesiva actualmente utiliza dos escenarios. Un escenario donde optimizo la química y un escenario donde utilizo pues una función más probada a largo plazo. Mi recomendación es así: cuarta generación. Para pacientes jóvenes, dentinas sanas, es donde está probado históricamente que funcionan maravillosamente a muy largo plazo. Y hoy podemos confiar en los adhesivos universales porque los adhesivos universales no tienen una tecnología necesariamente nueva. El adhesivo universal está utilizando actualmente algo que pues ya se contaba. Nos identificamos procedimientos y resumes tu stock a dos sistemas adhesivos. Y evitamos el factor de riesgo de confusión, ¿no? Me gustaría complementar un poquito en este sentido, nada más racionalizando algunas de las cositas que nos hacen falta para la selección de los materiales restauradores y hablar un poquito sobre ciertas características que son necesarias, ¿no? Conocer y aplicar para poder cerrar. Importancia del diagnóstico en la odontología restauradora, lo cual nos lo empezaste a resumir un poquito desde tu plática académica. Finalmente, ¿qué consejo pudiera ser el que le puedas dar a las personas? Cuando nosotros les decimos, usted tiene que ir a revisión con el dentista cada 4 o 6 meses, y en general es para checar el control de placa, sobre todo se utiliza más en pacientes jóvenes o pacientes niños, control de placa, técnica de cepillado. Yo, como es mi área y la ortodoncia, siempre les digo, por favor, si estamos en dentición mixta, el cambio de tal, necesito una radiografía panorámica para ver cómo va todos. Y hablando de esto, siempre les he dicho, tendrán que agregar un ajuste cruzal en esa cita de revisión cada 4 o 6 meses. Y esto no nada más es para certificar tratamientos que se han hecho de ortodoncia, tratamientos de rehabilitación, sino, como tú dijiste, para dar un parámetro antes de iniciar una restauración, ¿no? No sé si nos quieras hablar un poquitito de eso. Mira, en esa parte, igual nosotros lo manejamos de esta manera. En muchas ocasiones estoy totalmente de acuerdo contigo y les platico, ¿no? Quienes hacen de repente odontología restauradora, el área protésica, a veces nos desligamos un poquito de la parte de la higiene, nos desligamos un poquito de la parte del cuidado del paciente. Yo estoy de acuerdo, hay que hacer ajustes oclusales y por ajuste oclusal no me refiero únicamente a desgastes, a veces tratamos también de modificar las formas para crear contactos, porque el diente ya estaba desgastado en principio. Y lo que hacemos a veces con la ortodoncia es no llevar el diente a contacto, sino llevarlo a una posición donde se pueda restaurar sin desgastar. Y esta es una forma de conceptualizar distinta. La planificación interdisciplinaria en ese sentido es fundamental evitar, a la medida de lo posible, un desgaste innecesario del diente para evitar que se degrade rápidamente la estructura. Entonces, algo que es muy importante es obviamente toda la parte preventiva, llevar a los niños a verificación también, no solamente de la función, sino del sellado. Las radiografías como control las deberíamos de tener todos, por lo menos una vez al año, yo creo, sobre todo los pacientes restaurados. Y en este sentido es fundamental que cada quien tenga esta memoria histórica. Yo hice una propuesta y no fue como que de repente tan aplicable, aunque sí lo hicimos con toda la posibilidad de implementar, que era tener un odontograma de entrada y un odontograma de salida. Exacto. Que el paciente preserve. Tenemos mucho... Disculpe, eso sí, es para aspectos legales también. Exactamente, aparte con marco de protección legal, pero fundamental, el paciente tiene muy poca conciencia de qué se le hizo. Exacto. El paciente llega, abre la boca, le restauramos, le arreglamos lo que sea y queda listo, ¿no? Pero ¿qué pasó en el inter?
¿qué sucedió en el Inter? Y el paciente luego le preguntas, oye, ¿qué te hicieron en este diente? No, no me acuerdo. Yo me acuerdo que me cobraron y me lo arreglaron, ¿no? Pero no sé qué más me hicieron. Entonces, en este sentido, siempre lo que nosotros buscamos es que el paciente tenga claridad de qué se le hizo. Fotografía clínica es medular, antes, después, y el uso de parámetros de comparación. ¿Okay? Aquí les quiero compartir un par de cosas. Actualmente buscamos evitar el desgaste, ¿sí? Pero los fabricantes de los materiales restauradores me piden espacio. Entonces, ahorita lo que bien mencionabas, oye, este paciente necesita ortodoncia. Bien, la encía está en mala posición, pues hay que verlo con un periodoncista, hay que ver si se puede modificar la posición de la encía o la estética de la encía, por ejemplo, cuando es un caso de anteriores, ¿no? Y vemos que hoy buscamos el menor desgaste posible. Entonces, doctores, ¿cuántas veces nos tomamos el tiempo de calibrar un provisional? De comprar un calibrador de cera y calibrar un provisional. ¿Cuántas veces utilizamos un calibrador de goma para checar los espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos un poco en las prisas. Entonces, esta odontología rápida es lo que nos está cambiando esta forma de trabajar. Tenemos excelentes formas de hacerlo, padrones visuales, padrones comparativos físicos, guías de reducción con fresas que son cada vez más plausibles para una reducción menor. Y estos conceptos que tomo esta diapositiva de un queridísimo amigo de Perú, el doctor Roberto Tello, que el próximo año estará aquí en México. Y fíjense, desde 1982, o sea, la odontología conservadora tiene mi edad, técnicamente, ¿no? Entonces es muy interesante. Esta odontología conservadora existe desde hace muchísimo tiempo, pero no la hemos implementado al 100%. O sea, no es parte de nuestra formación orgánica. Entonces, para los detalles finos de la preparación, pues a veces utilizamos tecnologías que no degraden tanto el diente, ultrasonido, por ejemplo. Yo utilizo mucho este tipo de puntas ultrasónicas que tienen más de 25 años en el mercado y pues no es nada nuevo, solamente son tecnologías que vamos aplicando para mejorar el desempeño, para no desgastar el diente vecino, por ejemplo, en este caso lo podemos ver muy claramente. Yo no quiero tener un toque innecesario de un diente aledaño, pues podemos utilizar una tecnología que nos simplifique el proceso. El ser menos invasivo, el tratar de lastimar lo menos posible el tejido blando, utilizar técnicas conservadoras de la colocación de hilos, manejar bien los tejidos para no tener que depender de hemostáticos, es algo que también creo que los pacientes agradecen. Las preparaciones que antes eran muy invasivas, hombros, terminaciones de ángulos rectos, hoy estamos utilizando preparaciones verticales, por ejemplo, para reducir menos estructura dental cuando ya hay una corona. Y a veces se vale reconstruir el muñón en lugar de desgastar más el muñón, y lo estamos viendo como una corriente. El doctor Víctor Guerrero viene con una constancia importante, es un excelente amigo también del Perú, y él trabaja con una filosofía del doctor Tucker que es maravillosa, que es reconstruir para utilizar el menor volumen de material restaurativo, ¿no? O sea, básicamente reemplazar el esmalte con materiales con dureza semejante. Entonces, el uso racional de los hilos retractores, de la menor cantidad de químicos posible, la simplificación de las preparaciones y todo este tipo de esquemas nos favorecen mucho en evitar una degradación mayor de tejido que yo no requiero remover. O sea, alguna cosa aquí está moviendo. Ok, perfecto. Esto es algo importante, el pulido de las preparaciones. Y fíjense lo peculiar, de repente la agenda se pone un poco extraña. El día de mañana tengo una presentación en línea a través de Dental Tribune, donde conceptualizaremos un poquito estos esquemas de preparación, pero hoy hablamos de sellado dentinario inmediato como una herramienta fundamental para evitar la contaminación, para estabilizar la interfaz adhesiva. Es un concepto no nuevo, por ahí del 2006 tenemos documentación de Pascal Magne y colaboradores. Encontramos la posibilidad de utilizar fresas multihoja para tener un padrón muy terso de superficie, motores eléctricos que en Europa tienen 40 años utilizando, que en México pues nos ha costado trabajo entrar en esta tecnología. Y a mí se me hace maravilloso, ¿no? De repente tenemos a muchos colegas que se preocupan más por cambiar el coche que por cambiar la pieza de mano y la lámpara de fotocurado, ¿no? Que son dos necesidades básicas de cualquier odontólogo que hace restauración. Exactamente, o sea, yo creo que pues yo prefiero desgastarme menos las muñecas y los ojos utilizando una buena pieza de mano, un buen motor eléctrico, con buena luz, y que yo pueda desgastar menos el diente, ¿no? Con más precisión, menos riesgo biológico. Pero bueno, cada quien trabaja de manera diferente, ¿no? Otros hábitos peculiares en esta odontología restauradora de precisión es la impresión de trabajo. Tomamos muchas impresiones con alginato y no es un mal material el alginato, pero no me da la precisión para llevar un caso estético integral. Entonces, si yo voy a utilizar
una prótesis de precisión al final, por ejemplo, carillas, coronas, libres de metal, selladas perfectamente con espesores de 20 micrones o menos, ¿no? Que es lo que estamos buscando actualmente para una interfase adhesiva más continua. Y tomamos la impresión de diagnóstico con alginato y tenemos un patrón de variación importante. Entonces debemos utilizar silicón desde el inicio para el diagnóstico y silicón para la impresión final, ¿no? Esto es algo fundamental. ¿Qué más tenemos que considerar? Cuestiones de nitidez de la línea de preparación, que esto está dictado desde la forma en la que preparamos. Entre más acceso y más visibilidad tengamos es mejor. Montar nuestros casos en articulador semiajustable. Me atrevo a hacer pues crítica abierta, ¿no? De repente encontramos a ponentes que nos hablan de que ellos no utilizan articulador. Pues ¿para qué? Si no es necesario, ¿no? O sea, nada más estás cambiando los dientes de enfrente. Me llama mucho la atención esto, honestamente. Yo en lo personal no creo mucho en eso. Si vamos a modificar dientes posteriores, más de 2 dientes posteriores, pues siempre vale la pena tener este dato montado en articulador, segmento anterior, pues con mayor razón. Entonces, cuando estamos hablando de estos parámetros, tenemos que ir considerando lo que sigue, ¿no? Entonces, desde la planificación funcional hasta la integración de la restauración al diente. ¿Qué necesito yo? Retención, buena integridad marginal, estabilidad del color, una aplicación sencilla de los materiales restauradores y lo más importante, pues para tener longevidad y evitar la hipersensibilidad, tener control. Esto es básico. En la cementación definitiva siempre debemos de considerar factores, por ejemplo, en técnicas indirectas, cuando hablamos de mínima invasión, de que hay 2 modificaciones fundamentales, una en la restauración y una en el sustrato. Entonces, acondiciono sustrato y acondiciono restauración. Y tengo que crear una interfase única, un continuo. El diente se tiene que integrar a la restauración, o mejor dicho, la restauración se tiene que integrar al diente. Y esta es una de las cualidades más bonitas que tiene la odontología adhesiva. Y sí, son protocolos complicados, o sea, son protocolos complejos, requieren de memoria, requieren de entrenamiento, pero las bases son las mismas. El substrato yo lo tengo que tener disponible para poderlo modificar. ¿Qué es la modificación? Grabar. Tener acceso a la superficie interna, una microestructura, para tener una microretención mecánica. Un adhesivo que va pegado a ese substrato, un cemento que se pega al adhesivo, por lo cual tiene que haber un buen control de la humedad, porque si no esto no sucede, o dura muy poco, y un acoplamiento que va hacia la restauración y me va a permitir que el cemento y la restauración se mantengan unidas. Entonces, son 4 elementos básicos con una modificación en ambos extremos que nos permite hacer que las restauraciones funcionen, ¿no? Cuando hablamos en términos de la cementación, el tipo de sustrato, encontramos cualidades, por ejemplo, para una técnica indirecta, donde tenemos que considerar el substrato a nivel diente natural, diente restaurado, muñones reconstruidos, etc. En términos de la opacidad, qué color tiene el muñón y a qué quiero que se parezca. Y esto me dicta la pauta de cuánto tengo que desgastar, o cuánto tengo que destruir, o cuánto puedo evitar destruir, que eso a mí es la mejor manera de considerarlo, ¿no? Y esto, retomando lo que les decía hace ratito, preparaciones menos invasivas, preparaciones controladas, basadas en el uso de, pues, guías de reducción y controles de sustrato, ¿no? Y un flujo de trabajo. Esta parte para nosotros es importante, y existe, a mí me gusta mucho este libro del 2008, que nos habla de un protocolo que va de la cera a la cerámica, ¿okay? Y es desde el diagnóstico, tú tomas tus fotos, corres tus modelos, y el modelo obtenido de un positivo obtenido de un modelo de silicón, siempre es más preciso, y se tiende a parecer más a la boca. Diseñar, ensayar como quieran, en lápiz, en papel, sobre una foto, o con software avanzado, o con meros dibujitos sobre un PowerPoint, pero planificar nuestro caso. O sea, ¿qué quiero obtener? Primero en 2 dimensiones, luego encerar. Yo hago una sugerencia, salvo tu mejor opinión, mi querido maestro, y también tú, Yamaru, yo honestamente soy de la idea de que no puede haber un odontólogo que restaure que no tenga la habilidad de hacer un encerado. Por sencillo que este sea. O sea, si ustedes ven mi encerado aquí es muy básico. Es formas. Me interesa ver formas y función en boca. Pero no puede haber algo que no encere. ¿Por qué? Porque si el técnico o el ceramista tiene la opción de trabajar esto y se lo delegan a alguien que no tiene la experiencia suficiente, el parámetro diagnóstico del encerado, ¿en dónde está? Entonces, para mí esta es una parte que es fundamental. Yo soy de la idea de que el dentista es quien debe de hacerlo, quien debe de guiar la pauta, para poder hacer de este encerado un mock-up, una transferencia a la boca, hacer una prueba, o sea, ensayar. Vas a comprar la casa, pero no sabes cómo es la maqueta. De repente como que no se antoja
tener este resultado. Y aquí es donde ves las áreas de oportunidad, donde puedes mejorar al paciente en función y en estética. Y que el paciente conozca qué es lo que quiere también. Exacto. Si cumples con esa expectativa igualmente. Y también siendo totalmente honestos, algo muy franco, ¿no? Decirle al paciente, oye, sí se puede lograr este resultado, pero hay que desgastar diente. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer todo mínimamente invasivo y lentes de contacto y cosas así muy bonitas, muy difíciles de hacer, por cierto, muy costosas, que son delicadas. Entonces, si el paciente no tiene claros los riesgos y el dentista no tiene claro el protocolo, alguna falla puede haber. Entonces, la preparación, yo en lo personal trato de basarla siempre en prototipos adheridos. Este es un caso donde hicimos los desgastes basados en guías funcionales de reducción y tratamos de hacer una preparación mínima de 3 décimas de milímetro utilizando fresas que nos dieron este alcance, ¿no? ¿Y por qué preparar estos dientes que están tan bonitos? Por una razón simple. Si necesitas compensar la posición de la línea media, si necesitas compensar un color uniforme y un espesor de restauración suficiente para que la resistencia a largo plazo sea lo suficientemente buena, a veces tenemos que apostar a una pequeña reducción, una pequeña modificación. Y sobre todo en el tipo de ángulos, ¿no? Es correcto. En ángulos que sean totalmente de 90 grados. Cuando hablamos de carillas, buscamos siempre una inserción vestibular. Y esta no la podemos obtener cuando tenemos estas superficies redondeadas. Entonces, ahí lamentablemente, y créanme que soy un fanático, quienes me conocen saben que lo soy, de la mínima invasión. O sea, yo en lo menos que puedo desgasto diente. Y de esta manera, pues hemos trabajado muchos de estos casos y sí se ve dramático el cambio, pero al final del día es el espacio que necesitan mi ceramista para poder hacer la rehabilitación que el paciente requiere. En este caso es un caso manejado por el doctor Juan Delgado, allá en Guadalajara, en el laboratorio Vitrolab, que es un excelente laboratorio. Trabajo muchos otros casos con fusión de taller dental de Eladio González. Hemos trabajado con Joel López, también un excelente ceramista mexicano. Y bueno, buscamos este resultado estético, este resultado de formas, de contornos, de áreas de higiene, que para mí es crítico. Yo no puedo hablar de una odontología estética sin hablar de higiene y prevención. Entonces, creamos los espacios donde el paciente se va a cuidar, en este caso una paciente, como cualquiera de nosotros, normal, se le ofreció este tratamiento, restauraciones con cerámicas translúcidas para poder cambiar básicamente las formas de los dientes, agregando resistencia y función. En este caso tuvimos que compensar algunas cuestiones funcionales y se buscó este resultado, ¿no? La anatomía vertical, horizontal son visibles a través de ciertas condiciones de luz, pero lo más importante aquí, lo más crítico es el acceso, las condiciones de trabajo, la limpieza de la superficie del diente, hacer pruebas, verificar el ajuste, verificar el conjunto, cómo se le ve al paciente, si cumplió las necesidades que tenía, hacer una prueba de color, de repente se vale utilizar geles de glicerina, que actualmente pues básicamente los manejan Ivoclar 3M y creo que Curaray, son las únicas tres que tienen ahorita geles de prueba, con el color del cemento. Limpiamos perfectamente nuestros substratos para acondicionar, de preferencia con aislamiento, modificado o absoluto, ¿no? Lo que tengamos a la mano, pero el algodón para carillas no funciona, ¿ok? Hacemos aislamiento, limpiamos el sustrato, controlamos. Yo tengo una cierta afinidad, el maestro Navarro Boy me conoce, mis versiones de repente con el manejo del teflón, y utilizamos el teflón con un medio aislante del surco para evitar proyectar químicos que no requiero yo ahí adentro y dañar periodontalmente al paciente de una manera pues imprevista, ¿no? A veces. Los protocolos de acondicionamiento ya los conocemos, yo me baso mucho en el protocolo de Marcus Blatz, y actualmente el protocolo APC para circonio, que ese es un tema aparte, al día de hoy no lo vamos a alcanzar a tocar, pero me voy a meter un poquito nada más con esta parte del uso de un ácido grabador fuerte, un ácido grabador moderado, fluorhídrico y ortofosfórico para quitar los remanentes, particularmente en cerámicas de silicato de litio, y posteriormente hacer la colocación de un silano, ¿no? Que me permita tener la parte funcional y orgánica en el compuesto cerámico. Cementamos nuestra restauración, tratando de tener la menor cantidad de excedentes posible, fotopolimerizamos, estabilizamos, y esta es una parte fundamental, el manejo del excedente. Cuando hablamos de odontología restauradora y particularmente de adhesión y cementación, siempre el excedente es un tema complejo, particularmente con implantes o con restauraciones como estas, ¿no? El biotipo fino siempre perdona menos, es más fácil llevártelo lejos de la encía, de la superficie de la terminación, y se vale utilizar de repente el bisturí para facilitar esto o instrumentos filosos, dependiendo de nuestra habilidad y nuestra afinidad. Y obviamente ya una vez removiendo todos los excedentes finos y gruesos,
fotopolimerizar con un gel de glicerina para aislar de la superficie el oxígeno y tener un grado de conversión más alto inmediato en el cemento, ¿no? Recuperar los hilos, aquí como de repente en los quirófanos pasaban, ¿no? Que hemos escuchado las historias de terror, y dijo, se me quedó una gasa, no me dejó una pinza de mosquito ya dentro de 3 meses, bueno, a mí me ha pasado, hemos dejado hilos 2 días, 3 días, una semana, ¿no? De repente y te enteras de que llegas a la clínica la siguiente semana y, híjole, llegó inflamado mi paciente, ¿por qué crees que le dejaste un hilo? Ay, qué padre. O sea, cuenten los hilos, sáquenlos de uno por uno, ¿no? Y sáquenlos diente por diente. Así que diente por diente, encía por encía, ¿no? Dijera el peje. Entonces, en este sentido, vamos a llevarnos esto fuera de la encía para no tener una irritación que no deseamos. Verificamos la integración de nuestras restauraciones buscando un marco de referencia funcional y estético, ¿no? Primordialmente funcional. Cerámica feldespática como el mejor suplente del esmalte, lo hemos visto históricamente, pero también se valen las cerámicas de vidrio, como el silicato de litio, como la leucita y la fluorapatita, ¿no? En función de lo que requiere el paciente. El pulido es fundamental para que los tejidos blandos, los tejidos gingivales tengan una recuperación adecuada. Insisto, siempre a baja velocidad, menos de 10.000 revoluciones por minuto, creo que es una velocidad muy razonable y te permite tener un control correcto y un tiempo de flotación adecuado del material sobre la superficie para evitar que tengamos excedentes, ¿no? Porque yo no puedo evitar esta microporosidad en la carilla, pero sí puedo evitar un excedente de resina que irrite constantemente al periodonto y obviamente pues estos factores que encontramos, ¿no? La anatomía, las condiciones de la aparatología o las restauraciones odontológicas, fracturas radiculares, perdón, de repente resorciones cervicales o defectos que pues están relacionados al trabajo restaurativo y a la inflamación de largo plazo. Y obviamente pues eventualmente se cae el diente y le pones un implante y una prótesis bien bonita, ¿no? Pero bueno, acto de prevención, yo no quiero ponerle un implante pronto a mi paciente. Bueno, ya grabaste, pues regrésale un poquito los minerales que le quitaste, ¿no? Como que lo mínimo de buena educación que podríamos manejar, remineralizarlo desmineralizado intencionalmente por nosotros y enseñarle al paciente a mantener su restauración. Cepillos con dureza acorde a los materiales restaurativos y al remanente estructural, una buena higiene, el manejo del hilo dental es fundamental, el manejo de los cepillos interdentales, el control de placa por parte de nosotros y el control de placa por parte del paciente, ¿no? También es un hábito cultural interesante que podríamos generar. Entonces, esto es lo que queremos a mediano y largo plazo, encías saludables, restauraciones bien integradas, que no tengamos mayores complicaciones de orden estético con ellas, de orden funcional, pero sobre todo que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. No creo que el principal compromiso que tenemos todos los que nos dedicamos a esta bonita profesión es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes a través de lo que hacemos. Mejora de calidad de masticación, ¿qué beneficio me da? Pues mejor nutrición, mejor salud, mejor estética, ¿qué implica? Bueno, una persona con mejor autoestima y mejor proyección de sí misma. Y obviamente con una capacidad de comerse el mundo, pues que a lo mejor antes no tenía, ¿no? Entonces, pues, la ama de casa, la trabajadora, el trabajador, bueno, yo tengo más casos de pacientes bigotones que de modelos brasileñas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues siempre es bonito, ¿no? Ver que cuando tú le vas dando seguimiento a tus pacientes, tienes este tipo de restauración que se integra bonito, que se integra estéticamente, que le permite al paciente dar lo mejor de sí mismo, primero para ellos mismos y luego para los demás. Entonces, poner lo mejor de nosotros mismos ahí creo que es algo fundamental, ¿no? Entonces, cerramos con esta parte y yo solamente me gustaría dejarles una reflexión con la que yo vivo actualmente, que es lo siguiente, ¿no? Bueno, hoy entramos en un mundo de odontología digital, sí, una curva de aprendizaje permanente. Las manos del dentista, las manos del técnico, las manos del equipo de trabajo, las conciencias enfocadas a lograr el resultado nos dan esta pauta de poder utilizar la odontología a nuestro beneficio. Para quienes han tenido oportunidad de estar conmigo en cursos o en clases, sabemos que ignoramos más de lo que hemos podido aprender, ¿no? Yo me declaro un incompetente consciente porque sé que hay muchas cosas más que ignoro que las que sé y por eso justamente pues, estamos aquí aprendiendo, ¿no? Buscando estos espacios que hoy ustedes están compartiendo con nosotros, escuchando un loco hablándoles de ideas aceleradas, pero compartiendo una convicción firme, ¿no? Hacer algo bonito por nuestra población con el conocimiento que tenemos a la mano. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo. No, pues muchísimas gracias, Sergio, de verdad, pues muy ilustrativa, aquí te puedes pasar horas y horas y horas que te conozco y hemos tenido oportunidad de compartir varios escenarios y
Y bueno, la verdad es que como tiene toda la familia, que es realmente muy importante, y lo primero para ti, pero entiendo la pasión por la odontología, entiendo tu gran estudio. Hay una gran cantidad de preguntas, de felicitaciones. Hay muchas frases que te dicen, como que la odontología es un arte, que qué bueno que tú lo puedes hacer así de esa forma. Pero vamos a dejar para que tú nos hagas favor tú eres también una gente que se dedica, bueno, que está muy bien conectada con redes sociales en Facebook. Te lo vamos a dejar para que tú nos hagas favor de contestarles a todas estas personas que nos han estado escribiendo preguntas para que no dejes de contestar una sola. Y pues agradecerte muchísimo esta plática. Desafortunadamente el tiempo pues se nos come. Le agradecer mucho a Inteligencia Dental por esta transmisión, pues, a todo el equipo de educación continua y a toda la gente que nos sigue por Facebook Live, que fueron muchos. Sí, la repetición va a ser más. Agradecemos a Mamaru, a todos los que hacen posibles estas transmisiones. Y pues con esto cerramos. Sí, con esto cerramos las transmisiones de este año, que ha sido realmente muy productivo. Esperamos verlos ahí la segunda semana de enero para reanudar estas transmisiones, que tenemos varias sorpresas y ojalá nos sigan acompañando como hasta ahora. Ojalá y tengamos oportunidad, porque hay mucho que ver con todo esto, con Sergio Ariosto. Realmente muy agradecido en forma personal y muy particular contigo. Y pues agradezco a todas las gentes que nos están viendo. Muchas gracias a todos y que pasen unas felices fiestas. Hasta luego. Sonido reactivado. Muchísimas gracias, doctor Sergio, maestro Enrique.